En este video vamos a analizar algunas actualizaciones realizadas en la versión 5 en lo que respecta a materiales, que es el tema tratado en esta clase. En primer lugar vamos a ver que cuando queremos definir el color de un canal cualquiera, por ejemplo el canal difuso, pero ocurre lo mismo cuando queremos definir el color en cualquier otro canal, cuando entremos al cuadro vamos a ver que ha habido algunas modificaciones. Arriba de las barras deslizantes para definir el valor de cada uno de los colores primarios, vemos que tenemos dos opciones. La primera, que permite determinar si el porcentaje de rojo, verde y azul que vamos a definir tiene que tomarlo utilizando los valores con los que está trabajando internamente el programa, o tiene que utilizar el rojo, verde y azul que corresponde al monitor, a la pantalla con la que estamos trabajando. En general nos va a convenir elegir esta segunda opción, la que trabaja con los componentes de la pantalla. El segundo aspecto va a determinar si los valores que podemos asignar a cada uno de estos colores va a ir de 0 a 1, que es la opción por defecto, o de 0 a 255, que es la opción que normalmente utilizamos nosotros. Nos fijemos, por ejemplo, que si hemos elegido la opción de 0 a 55, vamos a poder determinar para el componente rojo valor de 0 hasta valor de 255. Si trabajamos con la opción de 0 a 1, el que corresponde al 0 sigue correspondiendo al 0, pero el que corresponde a 255 en la otra escala corresponde al 1 en esta escala. Esta es una escala más complicada de utilizar porque no es la que estamos acostumbrados, por lo tanto conviene utilizar el rango de 0 a 255. Otra modificación que encontramos en la versión 5 con respecto a la versión 3.4 analizada en los videos de clase es que ya no aparece la pestaña Mapas, dentro de la cual encontrábamos el boom y el desplazamiento, sino que ahora el boom está directamente en el listado principal de pestañas. Y cuando entramos a la opción Boom y lo activamos, vamos a ver que podemos empezar por determinar si vamos a utilizar un mapa Boom efectivamente o un mapa normal, que es una alternativa al mapa Boom. Ambos van a obtener el mismo resultado, ya que van a simular un relieve, no a generar una modificación en la geometría como es en el caso del desplazamiento. Pero los mapas Boom, como hemos visto, se caracterizan por ser mapas de tonalidad de grises, donde el gris al 50% significa que no se va a producir ninguna modificación. Los puntos blancos significa que son puntos que van a sobresalir, mientras que los puntos negros son puntos que van a hundirse. Y por supuesto, grises intermedios, según si están más cerca del blanco o del negro, van a ser puntos que van a sobresalir o hundirse en valores correspondientes a la intensidad del gris. En cambio, los mapas normales no son mapas en tonalidad de grises, sino que son RGB, o sea, con componente rojo, componente verde y componente azul. Y no solo van a permitir almacenar la información que determina si los puntos tienen que mantenerse en el nivel, sobresalir o hundirse, sino que además almacenan la información de la dirección de la normal de cada uno. Y eso permite darle más realismo al resultado final, sobre todo cuando estamos trabajando con animaciones donde el movimiento de la cámara va a hacer que veamos la textura de diferentes puntos de vista en distintos momentos. Podemos decir que el normal es como una versión mejorada del mapa Boom y podemos trabajar con cualquiera de las dos, teniendo en cuenta que con la normal podríamos lograr algunos resultados mejores en casos muy específicos. Otro cambio que podemos apreciar es que ya no aparece el mapa de desplazamiento dentro de este listado, porque en la versión 5 se ha realizado una modificación muy interesante, que es que el desplazamiento no se define en el material, sino que es un objeto de V-Ray que se le aplica a la geometría en los cuales queremos específicamente que se produzca este desplazamiento. Y esto es una buena idea porque cuando se le aplicaba al material estábamos obligados a que todos los objetos que tengan aplicado a ese material se produzca el efecto de desplazamiento, que sabemos que es costoso desde el punto de vista del procesamiento de la máquina, y por lo tanto en muchos casos podíamos terminar obligando a la máquina a que procese desplazamiento en objetos que estaban lejos y que por lo tanto no era necesario porque el mismo no es apreciado. En cambio, con esta innovación de la versión 5, donde el desplazamiento se aplica a la geometría y no al material, nos da la posibilidad a que podamos solo aplicarle el desplazamiento a aquellas geometrías que se justifica aplicarlo por la cercanía, porque son primeros planos donde se va a apreciar realmente la característica de desplazamiento. Para aplicar el desplazamiento vamos a tomar como ejemplo esta pared. Vamos a suponer que le queremos aplicar un material de ladrillo, entonces lo voy a seleccionar y le voy a aplicar el material de ladrillo que ya lo tengo preparado.
Y ahora voy a aplicarle a esta geometría el objeto desplazamiento. Como en los otros objetos, para poder aplicarle a una geometría el objeto desplazamiento, necesitamos que esa geometría sea un grupo. Como ahora no tengo seleccionado ningún grupo, esa opción, que es esta que está acá, la última de la barra de herramientas de objetos, aparece desactivada. Cuando yo seleccione el grupo, fíjense que esta pared es justamente un grupo llamado pared, se activa la posibilidad de añadirle a esta geometría un objeto de desplazamiento. Pico en este botón y ya está agregada la geometría. Si me voy al listado de geometrías incluidas en este archivo, vemos que tenemos uno que se llama desplazamiento y cuando lo selecciono puedo determinar las características de ese desplazamiento. Por supuesto que lo primero que tengo que asignarle es el mapa que vamos a utilizar para el desplazamiento. Entonces le digo que le voy a incluir un bitmap, selecciono la imagen que voy a utilizar como mapa de desplazamiento y listo. Ya lo tenemos activado. Volvemos a la pantalla principal donde están los parámetros que corresponden a nuestro desplazamiento. Aquí podemos controlar la cantidad, que es un parámetro que lo que determina, como recordaremos, es cuánto tiene que salir o cuánto tiene que entrar. Cuando mayor sea ese valor, más va a ser lo que va a salir, un punto blanco o en relación un punto con distintas tonalidades de grises, y más va a ser lo que tienen que entrar, un punto negro o un punto gris en función de la intensidad del gris que corresponde. Si lo renderizamos tal cual como está, lo que vamos a obtener es un resultado como este. Yo lo traigo renderizado para ganar tiempo. Podemos considerar que es medio fuerte el desplazamiento, entonces supongamos que le queremos bajar el desplazamiento y para eso lo que hacemos es disminuir la cantidad. Pongamos por ejemplo 0,7 y si probamos el resultado con este render vamos a obtener un resultado como este. Supongamos que ahí nos parece que es el adecuado. Si nos fijamos en un detalle de la pared sobre el zócalo, podemos reconocer claramente cómo el ladrillo está avanzando sobre el zócalo e incluso está proyectando una sombra sobre ese zócalo. A diferencia, como hemos dicho, de utilizar los mapas Boom o normal que generan la sensación de 3 dimensiones, pero en realidad no modifican la geometría. En general, conviene activar esta opción que nos va a solucionar ciertos problemas cuando la cantidad de caras que presenta la geometría que estamos utilizando no son suficientes y podría generar deformaciones no convenientes. Y la opción Shift lo que permite es como mover un poco la textura que tiene aplicada ese material. Por ejemplo, si le ponemos un valor de 0.25 y mandamos a renderizar con estas características, vamos a obtener un resultado como es. Si lo comparamos, este es con valor de Shift de 0.25, este es el original. Vemos cómo se ha movido un poquito la textura y de esta manera, si tenemos que hacerle pequeñas correcciones, los podemos hacer de esta forma. Otras modificaciones importantes que se han realizado en esta versión, en la versión 5 con respecto a la 3.4 que hemos analizado durante la clase, está relacionada con los efectos de brillo y deslumbramiento. Vamos a comenzar por prender estas 3 luces con las que vamos a trabajar y apagar la luz rectangular y vamos a mandar a renderizar esta escena y obtenemos este resultado. Ya hemos mencionado en videos anteriores que a la derecha del frame buffer tenemos una ventana donde tenemos distintas capas que permiten controlar distintos aspectos. Hemos hablado del denoiser, por ejemplo, y hemos hablado de la posibilidad de incorporar nuevas capas, como por ejemplo el de exposición. Pero una de las capas que viene predeterminada es la capa lentes de efecto. Si nosotros prendemos la capa lentes de efecto, vamos a ver que interactivamente podemos apreciar cuál es el resultado. Y podemos hacer una serie de configuraciones también interactivamente. En primer lugar, podemos modificar el tamaño y la intensidad. Podemos hacer que sea más grande o que sea más fuerte o más débil la intensidad del deslumbramiento. Tenemos una opción que se llama Bloom, que lo que permite determinar es si además de esta floración, le llama el programa, estos rayos que salen a partir del origen de la luz, vamos a ver como un halo alrededor que va a ser más fuerte cuando mayor sea el valor del bloom, que tiene un valor máximo de 1, y cuando el valor del bloom llega a valor 1, directamente ya no se ven los rayos, sino que se ve un halo parejo. Vamos a ponerle un valor intermedio para que se sigan viendo los rayos. La opción que tenemos aquí lo que le indica al programa es cuán brillosos tienen que ser los puntos de luz para generar deslumbramiento.
y puede tomar un valor entre 0 y 3. Si vale 0 tenemos un resultado como este, si le ponemos 3 tenemos un resultado como este, que en apariencia no se ha producido un cambio muy importante y en general cuando trabajemos solo con luces no vamos a notar mucho la diferencia. Pero si nosotros visualizamos específicamente el canal de deslumbramiento, vamos a ver que cuando el valor es 0, no solamente se produce deslumbramiento en la fuente de luz, sino que también se está produciendo un deslumbramiento en otros sectores a partir de la luz indirecta que incide sobre esa superficie. Si nosotros nos vamos al otro extremo y le ponemos el valor máximo de 3, vamos a ver que ahora solo la fuente de luz está generando deslumbramiento. Este parámetro reemplaza a las máscaras que vimos en la versión 3.4 y que nos permitían indicarle de alguna manera cuál era la intensidad de los puntos para que generen deslumbramiento. Vamos a volver a la visualización de la imagen general. La rotación lo que permite es introducir un ángulo que lo que va a hacer es rotar la dirección del afloramiento de los rayos, y la saturación, que puede valer entre 0 y 2, lo que va a hacer es saturar el color de las luces a colores cálidos inicialmente. Con el valor 2, que es el valor máximo, obtenemos la saturación en colores cálidos máximos, pero si picamos en este botón vamos a llevarlo a una saturación a colores fríos. Esta opción nos va a permitir configurar las características de los rayos propiamente dicho. Tiene un valor de 6, por eso inicialmente tenemos 6 rayos. Nosotros podemos cambiar la cantidad de rayos y decirle, por ejemplo, que queremos 8 rayos o el número que necesitemos. Podemos cambiarle el ángulo. Esta opción en realidad es similar a esta. Si yo le pongo un ángulo de 30, lo que estoy haciendo es girar nuevamente la orientación de los rayos, o sea que podemos girarlo desde aquí o podemos girarlo desde aquí. Y la opción Strict Blur lo que hace es generar como una difuminación o no de cada uno de esos rayos. Si le ponemos un valor 0, por ejemplo, vamos a tener una especie de líneas, y en la medida que vayamos subiendo ese valor, vamos a ver cómo se va difuminando, hasta que si le asignamos un valor de 1, que es el máximo, vamos a obtener el mismo resultado que obteníamos con un valor de Bloom igual a 1, es decir, donde ya los rayos desaparecen, ya no son visibles y se transforman en un halo de luz continuo y uniforme. Esta opción lo que hace es incorporar, además del deslumbramiento en sí, un arco iris alrededor de la fuente de luz, que no es el resultado natural, pero sí es un resultado que se produce en máquinas de fotoreflex por el rebote de las luces en los lentes. Podemos regular la densidad y podemos regular la longitud de estos arcos iris y una serie de otros aspectos. Esta opción permite generar el mismo efecto pero con formas distintas a la circular, y tenemos una serie de parámetros que permiten configurar estas características, y después tenemos algunos otros parámetros que permiten también generar algunos efectos específicos sobre las características del deslumbramiento. Como vemos, la versión 5 ha incorporado la posibilidad de trabajar con efectos de lentes muy interesantes y con una variedad de posibilidades que cada uno puede probar y utilizar en sus respectivos trabajos.